Hola, ¿qué tal? Buenas jóvenes, espero que se encuentren muy bien todos. Vamos a iniciar esta sesión de cálculo vectorial retomando el tema de las funciones vectoriales. Vamos a retomar algunos temas a partir de los cuales nos quedamos para darle continuidad y finalizar ese tema importante y darle continuidad a nuestro curso de cálculo vectorial. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, desearles a todos pues mucha salud, mucha buena vibra en estos momentos que son un poquito complicados para todos nosotros, pero bueno, hay que hacer nuestra parte, hay que esforzarnos, hay que echarle muchas ganas a nuestras materias para que pues una vez que este problema con el favor de Dios haya pasado, pues estemos en la mejor disponibilidad de hacer lo que nos toca. Entonces, un saludo nuevamente y vamos a dar inicio a esta sesión de cálculo vectorial. Muy bien, bueno, mira, estamos aquí en el capítulo 13.1 para retomar nuevamente donde nos quedamos. Vamos a empezar ya con los ejercicios. De hecho ya habíamos elaborado algunos de ellos. Habíamos visto la cuestión de los límites. Recuerda que las funciones vectoriales, por ejemplo aquí tenemos funciones vectoriales con esta notación que es la de la tríada, ¿verdad? En este caso son funciones vectoriales que están en el espacio, ¿verdad? Esta es la de la tríada y esta es la de la combinación lineal de los vectores base. Son las dos notaciones fundamentales que hemos visto. Bueno, ya habíamos visto que para encontrar el dominio de una función vectorial, ese dominio va a ser la intersección de los dominios de cada una de las componentes de la función vectorial. En este caso, las componentes pues son funciones vectoriales. Bien, para la cuestión de los límites, pues hay que sacar el límite de cada una de las componentes, de cada una de las funciones componentes de la función vectorial. Y aquí ya empieza lo interesante, vamos a hacer gráficas de funciones vectoriales. Aquí tenemos funciones vectoriales en R2, son dos componentes, están en el plano. Y por ejemplo del 9 al 14 son funciones vectoriales en el espacio tridimensional, van a ser en el espacio 3D, porque tenemos funciones vectoriales de tres componentes. Vamos a hacer un ejercicio tanto para funciones en R2 y en R3. Bueno, aquí viene la ecuación paramétrica del segmento de línea, lo hemos comentado, y vienen estos ejercicios del 19 al 24. Si te fijas, son ecuaciones paramétricas. Cada uno de estos ejercicios son ecuaciones paramétricas. Podemos decir que cada conjunto de ecuaciones paramétricas pues constituyen las componentes de una función vectorial. Recuerda que la gráfica de una función vectorial va a ser una curva, ya sea en el plano, si tiene dos componentes, o en el espacio, si tiene tres componentes. Vamos a hacer algún ejercicio de por aquí para que reafirmemos todo eso. Bueno, aquí hay algunos otros ejercicios. Viene que demostremos algunos teoremas. Me gustaría que también lo hiciéramos. Y pues bueno, vamos a empezar entonces a hacer uno de estos ejercicios. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, vamos a empezar entonces con los ejercicios de funciones vectoriales. Para ello vamos a hacer el ejercicio, fíjate, me gustaría que hiciéramos el 8 del 13.1. El 8 del 13.1 que viene siendo, a ver, vamos a ponerle aquí, ejercicio 8, capítulo 13.1. Y entonces nos da la siguiente función vectorial, r de t igual a t cúbica, t cuadrada. ¿Sí? Bien. Entonces, déjame acercar un poquito más la cámara para que lo puedas ver mejor. Creo que ahí se ve
Mejor. Es una función en R2, es decir, en el plano bidimensional. Y vamos a hacer la gráfica de esta función vectorial. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues como le hacemos con las funciones escalares. Hacemos una tabla, ¿verdad? Una tabulación. Mi variable es el parámetro, ¿verdad? Le voy a dar valores al parámetro para obtener los valores de las componentes de la función vectorial, que en este caso pues es la componente y la componente en J. Voy a acercar un poco más esto. Está un poquito lejos. Ok, vamos a ver. Creo que así ya está mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a darle valores entonces al parámetro. Obviamente pues le doy valores convenientes. Le voy a dar algunos negativos, dos negativos, el 0 y los mismos positivos. Entonces, por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Si t vale menos 2, t cúbica va a valer menos 8 y t cuadrada va a valer 4. Con menos 1 va a ser menos 1 y 1. Con 0 va a ser 0 y 0. Con 1 va a ser 1 y 1. Y con 2 va a ser 8 y 4. Bien, estos son puntos, ¿eh? Bueno, me refiero a que son las coordenadas de los puntos. Desde un punto de vista estricto, pues estas serían las componentes de los vectores posición que van a definir a nuestra curva. Yo creo que eso sí lo entiendes, ¿verdad? Es decir, diríamos que la función vectorial evaluada en menos 2 pues va a ser menos 8,4 y que la función vectorial evaluada en menos 1 pues me va a dar un vector que va a ser menos 1,1 y así sucesivamente. Estos vectores, recuerda, son vectores posición, los cuales en su punto final o en la flecha pues van a ser puntos sobre la curva que la van a definir. Bien, entonces vamos a graficar. Trazamos nuestro plano, ¿verdad? Nuestro plano XY. Aquí hacemos nuestra graduación. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y vamos a graficar los puntos. Por ejemplo, con t igual a menos 2, obtenemos el punto menos 8,4. Bien, pues este punto ya queda muy lejano. Sobre todo porque está muy disparada la abscisa, es en menos 8. Aquí podríamos ya cambiar la graduación, es decir, que cada rayita en X valiera 2, o simplemente dejarlo así, pues no graficarla, pero tratar de respetar cómo vendría siendo la curva hacia esos puntos que tenemos allá. Entonces vamos a brincárnoslo. Y por ejemplo, con t igual a menos 1 nos da el punto menos 1,1. Bueno, pues va a ser el punto menos 1 en X, 1 en Y, sería este punto. Este punto es con t igual a menos 1. ¿Sí? Con t igual a menos 1. Con t igual a 0 tenemos aquí el origen. Vamos a ponerle por aquí. T igual a 0. Con t igual a 1 nos da el 1, 1. Vamos a ponerlo aquí. Mira, vamos a ponerlo aquí abajito el 0. Con t igual a 0 recuerda que me dio el origen. Con t igual a 1 me da este. Con t igual a 1 me da el punto 1, 1. Y luego con 2 pues se dispara mucho, ¿verdad? Va a ser 8,4. Pero ya más o menos tenemos con estos tres puntos, y teniendo en cuenta que se dispara ya para los siguientes valores, pues podríamos decir que tenemos esta cosa como así, ¿no? ¿Fijas? Mira, sería esta. Y obviamente, ¿qué podemos ver? Que la dirección creciente de la variable t es hacia estos puntos. Por lo tanto, el sentido de la función vectorial es hacia acá.
¿Por qué? Porque al ir aumentando el valor del parámetro, los puntos llevan este sentido, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo? Aquí si tú gustas, pudieras darle un valor de t, pues por ejemplo como 1.5, y seguramente esos puntos sí los vamos a poder graficar porque no van a ser muy grandes. Pero aquí por ejemplo se dispara por esa cuestión de ese cubo, ¿verdad? Pues fíjate, la orientación de la curva se debe precisamente que al aumentar t, los puntos van de esta forma. Ya podemos definir aquí estas flechitas que van a darle el sentido de la función vectorial. Y obviamente estos son vectores posición. Vectores posición cuyo punto final pues van a ser los puntos que están sobre la curva y la van a definir. ¿Estás de acuerdo? Bien, este sería el caso de una función vectorial en R2. Vamos a hacer ahora una función vectorial en R3. Este te digo, lo voy a compartir. Lo voy a compartir ahí en el grupo. Y para la función vectorial en R3, pues a mí me gustaría que hiciéramos, por ejemplo, el ejercicio 9. Vamos a hacer el 9, porque está bastante interesante. El ejercicio 9 es r de t igual a t, coseno de 2t, seno de 2t. ¿Sí? Es una función vectorial en R3. Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo que ya platicamos. Hacemos la tabulación con las componentes de la función vectorial, que van a ser t, coseno de 2t y seno de 2t. Bueno, si te fijas aquí las funciones componentes son funciones trigonométricas. Eso me sugiere que tenga yo que utilizar radianes. ¿Por qué radianes y no grados? Porque recuerda que los radianes son valores numéricos, son valores matemáticos. Mientras que los grados, pues no son números como tal, son magnitudes vectoriales. Entonces eso hace que no los utilice. Los radianes son valores numéricos que representan abertura, pero son valores numéricos y eso hace que este sistema sea muy poderoso. Recuerda que los radianes nos expresa la relación del arco con respecto a la circunferencia, tanto así que precisamente de esa forma definimos que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, si te fijas, es un sistema lineal que prácticamente no es escalar, ¿sí? Es un sistema numérico para medir ángulos. Por eso lo hace esto muy poderoso y lo hace adecuado para este tipo de ejercicios. Claro que, como estoy familiarizado un poquito más con los ángulos, pues bueno, puedo utilizar, por ejemplo, para los valores del parámetro, el valor en grados para ayudarme y el valor en radianes para los cálculos. Eso sí que lo podemos hacer. Ahora, si te fijas, son cosenos y seno de ángulo doble. Esto quiere decir que tengo que utilizar valores más pequeñitos, o sea, valores de radianes pequeñitos. Recuerda que este coeficiente se llama frecuencia angular, y la frecuencia angular pues nos dice qué tan comprimida o qué tan alargada está la función trigonométrica correspondiente. Entonces yo considero que aquí tendríamos que darle valores de pues muy probablemente de 15 en 15. A ver, déjame pensar. Sí, no, de 30 en 30. Vamos a darle de 30 en 30 grados. Y recuerda que 30 grados son pi sextos radian. Entonces vamos a ver. 0 grados. 0 grados pues son 0 radianes. Aquí lo voy a poner en los en el caso de 30 grados pues son pi sextos. 60 son
2 pi sextos, que son pi tercios, 90, que sería pi cuartos, no, perdón, pi medios, disculpa, pi medios, pi cuartos es 40, sí, pi medios, o sea, es pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 120 serían 1, 2, 3, 4 pi sextos, que sería 2 pi tercios. Luego 150, que sería 1, 2, 3, 4, 5 pi sextos. $180, que sería 6 pi sextos, o sea, pi. 210, que sería 7 pi sextos. 240, que sería 8 pi sextos. 8 pi sextos, que sería 4 pi tercios. 270 grados, que sería 9 pi sextos. 9 pi sextos, y esto sería 3 pi medios, ¿sí? 300, que sería 10 pi sextos, y 10 pi sextos son 5 pi tercios. 330, 11 pi sextos, y 360, que sería 12 pi sextos, o sea, 2 pi. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Cero pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, 8 pi sextos, 9 pi sextos, 10 pi sextos, 11 pi sextos, 12 pi sextos. Creo que está bien. Y obviamente todos estos son radianes, ¿eh? Eso también hay que ponerlo aquí. Lo pongo como palomitas, ¿verdad? Indicando que son lo mismo, radianes. ¿Vale? Radianes. Hay que saber hacer las cosas. Perfecto. Bien, pues esta columna se va a repetir acá. No es necesario que hagamos cálculo alguno allí. Y vamos a resolver esta tabla. ¿Vale? Estos valores de aquí. Entonces, lo vamos a hacer con Excel para que sea más rápido. En un momento, mira, puedes hacerlo con Excel, o sea, sí, creo que es muy sencillo, ¿verdad? Puedes poner allí la función trigonométrica, darle valores a t y hacerlo con Excel, o si gustas lo puedes hacer con la calculadora. Lo podemos hacer así, ¿por qué? Pues porque en realidad yo este ejercicio no lo pondría en un examen, ¿verdad? Es bastante laborioso. Lo importante aquí es que veamos cómo hacer las cosas. Entonces, podemos utilizar alguna herramienta como Excel para sacar estos valores, o lo podemos hacer con la calculadora. Queda entendido que esto pues va a ser muy tardado. Entonces, en un momento regreso ya con la tabla hecha para que continuemos con nuestra sesión. Pero te pido por favor que tú lo hagas en tu casa. ¿Sale? Muy bien, entonces ahorita en un momentito nos vemos nuevamente. Aquí tenemos ya nuestra tabla nuestra tabulación con los valores de t en grados para ayudarnos un poquito, pero recuerda que vamos a utilizar radianes.
Aquí está esta columna corresponde a la componente en X, que prácticamente es el valor del parámetro, ya está en forma numérica. La componente Y, que era coseno de 2t, y la componente en Z, que es seno de 2t. Bien, estas tres columnas van a constituir los puntos, es decir, cada renglón va a ser un punto, donde la primera columna es su primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Aquí es un 0, ¿sí? Entonces vamos a representar esos puntos en el espacio, y para ello lo vamos a hacer en otra hoja. Recuerda que yo esa tabla te la voy a agregar, te la voy a compartir en el grupo de Facebook, o si así lo gustas, también por YouTube te lo puedo hacer llegar. Muy bien, vamos a dibujar el espacio. Entonces, el espacio va a ser así. Un poquito largo en Z. ¿Por qué un poquito largo en Z? Porque Z va aumentando. Si nosotros observamos la tabla, la componente Y y la componente en Z, como es seno y coseno, pues son valores que oscilan entre menos 1 y 1. Y en cambio, en T, pues esos van aumentando. Incluso pudieran ser valores negativos, nada más aquí le dimos puros valores positivos. Por eso es que vamos a hacer un poquito más largo el eje X, ¿verdad? El eje X un poquito más largo, el eje Y el eje Z. Bien, el eje Y varía entre menos 1 y 1. De hecho, pues vamos a también poner la parte negativa por acá. Vamos a suponer que aquí sea 1, bueno, menos 1, ¿verdad? Menos 1, 1, obviamente pues más o menos 0.5 menos 0.5, y que sea lo mismo, el mismo tamaño para acá. Por aquí más o menos. Este sería 1 en Z, 0.5. Y luego por acá. Más o menos, ¿verdad? Para que trate de estar bien nuestra gráfica. Muy bien, sería una cosa como así. Y entonces aquí sí podemos darle, por ejemplo, una graduación un poco diferente. No tiene que ser la misma. Recuerda que este es un recurso que nosotros tenemos al graficar. Los ejes no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño de graduación. Claro que si tienen el mismo grado de graduación, el mismo tamaño de la graduación, la gráfica pues no va a estar deformada. Si variamos la graduación de los ejes, pues va a estar un poquito deformada, ¿verdad? Nuestra gráfica, pero bueno, vale. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Ok, ¿sí? Bien, vamos a empezar con los puntos. Fíjate que le voy a llamar punto 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a nuestro punto 13, que sería el de 2pi. Entonces, por ejemplo, el punto con el valor t0, que es cuando t vale 0, pues es el 001. Entonces el punto 001 pues es este. Este es con t subíndice 0. Y t subíndice 0 pues es 0. Eso aparece aquí en la tabla que yo realicé y que te voy a compartir. Bien, el siguiente punto tiene coordenadas punto 52 en X. Punto 52 en X, más o menos por aquí. Punto 86.6 en Y. Más o menos. Y punto 5 en Z. Más o menos. Pudiéramos pensar que es este. Este sería el punto T1. ¿Sí? Más o menos. Ahí está. Ok. Vamos a marcarlo bien. Siguiente punto. 1.047 en X.
.866 en Y y menos 0.5 en Z. Sería este tamaño más o menos. Ahí está. Este punto sería el T subíndice 2. ¿Sí? Vamos con el punto 3. El punto 3 es 1.57. Ya sería un poquito más para acá. 0. O sea que aquí no nos debimos de haber movido. Déjame borrarlo de todas formas. Vamos a borrar. Ok. Entonces es aquí 1.57 en X, 0 en Y, menos 1 en Z. Menos 1 en Z. Pero vamos a procurar que sea el mismo tamaño. Por aquí más o menos. Ok. Y este sería el T subíndice 3. Luego tendríamos el 2.09 en X menos 0.866 en Y y menos 0.5 en Z. Pero hay que cuidar que sea esta cantidad, acuérdate. ¿Sí? Tiene que estar, aunque lo estemos haciendo a mano, hay que hacerlo lo más exacto posible. Y este va a ser con T igual a 4. ¿Vale? Perfecto, vamos bien. Luego sería 2.61 en X menos 0.866 igual y 0.5. Ahora es para arriba, hacia arriba. Pero 0.5. Y este sería el T5. Vamos a ponerlo afuera. T5, porque a lo mejor por aquí va a tener aquí la gráfica y todo eso. Se va a amontonar. Ese es el punto 5. Bien. Punto 6. 3.1416. 1, 2, 3.1416 en X, 0 en Y, 1 en Z. 0 en Y, 1 en Z. Nos vamos hacia arriba. Pero que sea esta cantidad. ¿Vale? Que sea esa cantidad. Ahí está. T6. Luego el T7, 3.65 por aquí más o menos. 0.866 en Y. 0.866 en Y. ¿Verdad? Y luego 0.5 en Z hacia arriba. Pero esta cantidad. Y entonces este va a ser nuestro punto T7. T7. Muy bien. Luego sigue el T8, que sería 4.188. 4.188. 3.8666 en Y. Y ahora menos 0.5 a ver aquí 3, 4 pues sí, va a ser más o menos por acá y es menos 0.5 en Z por aquí. Vamos a borrar esto para que no se vea tan amontonado. Y este sería el T8. Nos hacen falta 4 puntos, pero creo que con esto ya más o menos podemos bosquejar
nuestra curva. Fíjate bien, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Yo inicio aquí. Luego me voy al T1. Luego me voy al T2. Luego me voy al T3. A ver, T1, T2, luego me voy al T3, luego me voy al T4, luego me voy al T5, luego me voy al T6, luego me voy al T7, luego me voy al T8, y vamos a hacer el T9, ¿sale? Vamos a hacer el T9. El T9 es con 5, a ver, ¿cuál era? 5.23. No, perdón, miento, es 4.71. Ya estaría más para acá, 4.71, 0 y menos 1. 0 y menos 1. Estaría por aquí. Ese sería el T9. Y entonces, fíjate, va así. De hecho, creo que aquí tiene que estar más curvadito, ¿eh? Vamos a ponerle aquí su curvita bonita. Luego así, así. Y llega aquí al T9. Y luego vuelve a hacer esto. Si te fijas, es una espiral. Sí lo puedes ver, ¿verdad? Es una espiral. Y si consideramos cómo van creciendo cómo van los puntos en orden creciente del parámetro, concluimos que la orientación de la curva es así. ¿Verdad? Sí lo puedes ver. Recuerda que tú eres un pequeño zorro muy inquieto y muy inteligente, ¿verdad? Como todos los zorritos. De hecho, déjame decirte que el dibujito del portal es de un zorrito muy simpático que sale en una serie que luego me gustaría compartírtela, sobre todo porque es una serie muy ad hoc o muy a lo que vamos a vivir en fechas muy cercanas. Y ese zorrito se llama Loco. De hecho, te voy a compartir un pedacito de la caricatura y seguramente te va a gustar. ¿Sale? Muy bien, entonces mira, ahí va nuestra espiral. ¿Sí te fijas? Claro que nos faltaron más puntos, llegaría hasta aquí. Bien, pues este es la gráfica de una función vectorial en R3. Es una curva espacial. Si te fijas, no es muy complicado. Vamos a hacer una última y con esto finalizaríamos esta parte de las funciones vectoriales. Bien, entonces yo te puedo compartir este material por el grupo y esta sería la primera parte de nuestra clase. Mañana espero subir la segunda parte. No me queda otra más que saludarte y que estés al pendiente. Y pues un saludo. Y hay que esforzarnos y echarle muchas ganas. Y sobre todo mucha salud mucha salud y mucho ánimo en esta contingencia que estamos ya empezando a experimentar. Hay que ser responsables, muchachos. Sí, recomendación, no salgan jóvenes, por favor. O salgan con sus precauciones. Por ahí hay protocolos de seguridad. Hay que salir con mucho cuidado para evitar contagios. Que no nos contagiemos nosotros o que no contagiemos a los demás. Hay que poner el ejemplo. Entonces te mando un abrazo y continuamos. Bien, vamos a ver ahora esta parte que son derivadas e integrales de funciones vectoriales. Si te fijas aquí en este recuadro, tenemos básicamente la definición de la derivada de una función vectorial. Esto es algo muy familiar para todos nosotros. Sabemos que la derivada, por ejemplo, de una función escalar, es el límite cuando el cambio experimentado por la variable independiente es muy pequeño del cambio experimentado por la función entre el cambio experimentado por la variable independiente.
Muchos autores le llaman a este límite cociente instantáneo de incrementos. Muchos libros le llaman así, o muchos autores. Si quitáramos el límite, algunos autores le llaman cociente medio de incrementos. ¿Por qué? Porque en el numerador básicamente estamos calculando el cambio que experimenta la variable dependiente, es decir, la función, entre el cambio experimentado por la variable dependiente. Es decir, es una tasa de cambios. Y entonces cuando le ponemos el límite estamos diciendo que ese cambio o esa tasa de variación es cuando la variable independiente experimenta un cambio muy pequeñito. Ese es el concepto de derivada, ¿verdad? Entonces básicamente es lo mismo. Fíjate, es muy parecido a la definición de la derivada de la función escalar. Ahora, en este recuadro pues es bastante ilustrativo todo el concepto que viene siendo de la derivada. Si te fijas, tenemos una curva C. Esta curva es la gráfica de la función escalar, ¿sí? Tenemos un punto fijo P. A ese punto fijo P le corresponde un valor fijo del parámetro, ¿verdad? Entonces, si a ese valor de T al cual le corresponde P le sumamos un cambio que va a estar representado por H, ese cambio va a ser variable, pues bueno, vamos a tener lo siguiente. Observa cómo, y de hecho ya lo hemos comentado, la gráfica de la función vectorial se debe a estos vectores posición. Prácticamente, cada vez que nosotros le damos un valor al parámetro, obtenemos vectores posición. La función vectorial se comporta como una familia de vectores posición, y esos son los que van a definir esta curva. Entonces, si yo incremento una cantidad h el valor de t, pues obviamente voy a tener un punto variable, que no es fijo, y le llamo variable porque pues va a depender del valor de h, que va a ser que sea distinto de p. ¿Por qué? Porque recuerda que a p le corresponde el valor t nada más. Bueno, entonces tenemos este arreglo vectorial. Si te fijas aquí, si nosotros aplicamos álgebra de vectores, podemos ver que el vector r más este vector azul va a ser igual a r de t más h. Por lo tanto, el vector azul va a ser r de t más h menos r de t. Este vector azul es un vector secante. Pudiéramos llamar que es secante. ¿Por qué pudiéramos llamar que es así? Porque secante hablamos de línea, ¿verdad? Una línea secante en geometría plana, pues es una línea que corta una curva en dos puntos. Entonces, en realidad este vector no es una línea. Por eso digo que es como un vector secante, porque está definido por dos vectores que pertenecen a la curva que viene siendo la gráfica de la función vectorial. Bien, si h es muy pequeñito, es decir, si h tiende a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que t más h va a tender a t, y entonces q se va a aproximar a p. Una cosa muy importante, q, si te fijas, está del lado derecho de p, pero esto es nada más a razón de ejemplo. Pudiera ser que esté acá del lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque h puede ser una cantidad positiva o negativa. A fin de cuentas, no hay, puede ser, recuerda que los límites pueden ser por la derecha o pueden ser por la izquierda. En este caso lo está haciendo por la derecha, pero pudiera ser que esté por la izquierda también. Entonces, cuando h tiende a 0, q se aproxima a p, y entonces este vector, aquí lo vamos a ver, este vector azul, ¿verdad? Que viene siendo este cociente sin el límite, y que estamos diciendo que pues sería como una especie de vector secante, se va a ir aproximando o va a tener un comportamiento igual a r de t una vez que h esté muy cercano a 0. ¿Por qué? Porque cuando h tiende a 0,
T más H tiende a T, y entonces Q tiende a P, y por lo tanto este vector azul se va a aproximar a la posición que tiene R' de T, este vector rojo, y entonces ya estaremos hablando de la derivada de la función vectorial. Fíjate cómo esto tiene mucha relación con el concepto de derivada que vimos en funciones escalares. ¿Por qué? Porque cuando vimos funciones escalares, ya te digo, sin el límite, este cociente, esta tasa de variación, que muchos autores le llaman cociente medio de incrementos, viene siendo la pendiente de la secante. De la secante a la curva en un punto. Nada más que en este caso, pues no es una función vectorial, no es una función escalar, es una función vectorial. Y entonces sería el vector secante, ¿verdad? Entendiendo que es el que está definido por dos puntos distintos sobre la curva. Y cuando le ponemos el límite, ¿verdad? Entonces estaremos hablando del vector tangente. De la misma manera que en las funciones escalares, cuando tú ponías límite, cuando el cambio experimentado por la variable, es decir, la h tiende a 0, esa secante se aproxima a la tangente, viene siendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, la derivada de la función vectorial va a ser un vector tangente a la curva en un punto. Eso es importantísimo. Bien. Ahora, ¿esto para qué nos puede servir? Para muchas cosas. Y vamos a definir uno de los conceptos más poderosos del cálculo de derivadas de funciones vectoriales, que es el vector tangente unitario. Acabamos de decir que la derivada de una función vectorial es un vector que es tangente a la curva en un punto. Y si nosotros recordamos que todo vector unitario se obtiene al dividir un vector entre su norma, entonces podemos decir que si dividimos la derivada de una función vectorial entre su norma, estaremos obteniendo un vector tangente unitario. Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Pues porque estamos diciendo que la derivada es un vector tangente a la curva, pero cuando lo dividimos entre su norma va a ser unitario. Y esto es un concepto importantísimo. Bueno, aquí tenemos algunos teoremas. Si te fijas, este teorema de aquí, pues básicamente es la propiedad de linealidad de la derivada de una función vectorial. Es decir, si yo tengo una función vectorial, sea expresada en la notación de tríada o en la notación de la combinación lineal de los vectores base, al derivarla, pues prácticamente tengo que derivar cada una de las componentes, de las funciones componentes que le constituyen, ¿verdad? Sea en R2 o sea en R3. Básicamente a eso se refiere este teorema. Bien, aquí hay unas reglas de derivación o diferenciación que ya las conocemos, pero hay algunas que tienen algunas variantes interesantes. Dice, supón que U y V son funciones vectoriales diferenciables o derivables y C es un escalar. Si F es una función de variable real, entonces la derivada de una suma de funciones vectoriales es la suma de la derivada de las funciones vectoriales. Número 2. La derivada de un escalar por una función vectorial es el escalar por la derivada de la función vectorial. Número 3. La derivada del producto de una función escalar o de variable real multiplicada por una función vectorial, pues básicamente es aplicar la regla del producto, si te acuerdas, ¿verdad? Supón que f de t es u y u de t es v, entonces sería u' por v más u por v'. Bien, la 4 y la 5 son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque recuerda que son dos de los productos vectoriales más importantes que hay, que son el producto punto, que también se le llama producto interno o escalar, y el producto cruz, que también se le llama producto externo o vectorial. Claro que hay otros productos, yo te hablaba por ejemplo de producto tensorial, pero ese no lo analizamos en este curso. Bien, ¿cómo vamos a derivar estos productos puntos? Pues igual, aplicando la regla del producto. Acuérdate que la regla del producto, que era esa formulita de u por v, pues es el producto algebraico, ¿sí? Entonces,
y lo utilizábamos para funciones escalares. Lo vamos a aplicar aquí para funciones vectoriales. Básicamente es lo mismo. Supón que este viene siendo u y este viene siendo v. Entonces sería derivada de u por v más u por derivada de v. Claro que en vez de por va a ser punto. Es decir, lo correcto sería derivada de u punto v va a ser derivada de u punto v más u punto derivada de v. Y también para la derivada del producto cruz es exactamente igual, ¿verdad? Sería derivada de u cruz v más u cruz derivada de v. ¿Sí? ¿Te fijas? Estas tres, la 3, 4 y 5, tienen exactamente la misma estructura porque son los tres productos matemáticos más importantes: el producto algebraico, el producto punto, el producto cruz. Bien, la 6 básicamente es la regla de la cadena. Fíjate cómo tenemos una función vectorial cuya variable es una función escalar. Entonces básicamente es la regla de la cadena. ¿Sí? Muy bien. Esta propiedad es bastante interesante. La vamos a ocupar más adelante cuando veamos algunas propiedades cuando veamos el tema de movimiento curvilíneo. Fíjate bien, es muy importantísimo. Dice, demuestra que si la norma de una función vectorial es constante, entonces su derivada es perpendicular a la función vectorial para todo t. ¿Sí? Y aquí está la demostración. Es muy sencillita, fíjate bien. Sabemos que el producto punto de un vector consigo mismo es igual a la norma, a su norma al cuadrado. Esta es una propiedad que ya prácticamente vimos desde la primera unidad. Bien, entonces, el producto punto de dos vectores, de dos funciones vectoriales, es el cuadrado del producto de sus normas. Obviamente esto va a ser un escalar. Y, pues bueno, si estamos diciendo que el vector que estoy considerando tiene una norma constante, que es un valor c, entonces esto va a ser c cuadrado. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Esta propiedad, ¿para qué me va a servir? Pues para lo siguiente. Voy a derivar el producto punto del vector consigo mismo. Si yo aplico la propiedad de la derivada del producto punto, sería derivada de esta punto esta. Y aquí lo tenemos en este primer término. Más este punto derivada de este. Aquí está. ¿Sí? Y si te fijas, estos son términos semejantes. Entonces yo los puedo sumar y me va a dar que va a ser dos veces el producto punto de los dos vectores. ¿Sale? El producto punto de estos dos vectores. Pero estos dos vectores, ¿quiénes son? Pues es la derivada de la función vectorial punto la función vectorial. ¿Sí? Ahora, una cosa importantísima. Estoy derivando este producto punto y sé que este producto punto es una constante, por lo tanto la derivada de esta constante me va a dar 0. Y entonces llegamos a la conclusión de que esto es igual a 0. Es decir, el doble de la derivada de la función vectorial punto, ella es 0. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo puedo dividir ambos miembros entre 2 y me va a quedar r' punto r' de t punto r de t igual a 0. Y si el producto punto de dos vectores es 0, significa que son perpendiculares. Por eso es que ya estoy demostrando que efectivamente la derivada de esa función vectorial es ortogonal a ella, pero siempre y cuando su norma sea una constante. Si no, no. Ese es lo valioso de esta propiedad que vamos a aplicar más adelante. ¿Ok? Bien.
Luego venimos aquí al tema de las integrales. Fíjate cómo estamos integrando aquí. Es una integral definida y estamos integrando esta función vectorial. Si aplicamos la definición de la integral mediante las sumas de Riemann, pues nos va a quedar de esta forma. Y recordemos que la integral es un operador lineal. Y al ser un operador lineal significa que lo vamos a extender a cada una de las componentes de la función vectorial. Por eso es que la integral de una función vectorial va a ser igual a un vector cuyas componentes van a ser las integrales, ya sea definidas o indefinidas, de cada una de sus componentes, ¿verdad? Como lo tenemos aquí. Podemos ver que podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? En una de sus versiones. Y bueno, muy bien, vamos a pasar a esta parte que es longitud de arco y curvatura. Aquí ya se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Pues porque ya estamos analizando las funciones vectoriales ya a partir de sus características pues geométricas, su disposición en el espacio. Y pues bueno, estamos sabiendo con esta fórmula. Observa, fíjate, L, porque pues L viene de inglés, ¿verdad? Length, que viene siendo longitud. Entonces, la longitud de arco, ¿qué entendemos por arco? Pues bueno, un arco viene siendo una porción de una curva. Y recuerda que una curva pues es la gráfica de una función vectorial, ya sea en R2 o en R3. Recuerda que aquí estamos analizando nada más R2, R3. Hay espacios de más dimensiones como R4, R5 en adelante, pero pues esos espacios ya no los visualizamos, ya no es posible visualizarlos físicamente, si bien es exactamente igual de que los podamos trabajar como estamos haciendo con estos, ¿verdad? Aplicando el concepto de linealidad. Ok, esta fórmula tiene una cosa importante, fíjate. Primero que nada, vamos a leer acá arriba. Nosotros definimos la longitud de una curva plana cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a f de t, y igual a g de t, y obviamente el parámetro t pues varía de un valor a un valor b. Como límite de las longitudes inscritas, la longitud es de polígonos inscritos, y para el caso donde sus derivadas sean continuas, nosotros llegamos a esta fórmula. Fíjate bien, aquí estamos definiendo una función en forma paramétrica. Estas son las ecuaciones paramétricas que me van a definir una curva, ¿sí? Puede ser esta o cualquier otra. Y entonces, obviamente, si yo le doy un valor, si yo le doy al parámetro un valor o valores en un intervalo, pues en ese intervalo pues es muy probable que exista una curva, ¿verdad? A menos de que exista discontinuidad en alguna de las funciones que constituyen estas ecuaciones paramétricas. Bien, entonces me va a dibujar una curva como esta. Y algo que yo voy a querer hacer es medir qué tan larga está la curva. Es como si yo fuera capaz de colocar, por ejemplo, un cordoncito sobre la curva, luego la extendiera, me la llevara a la regla y midiera su longitud. Esto es algo que yo pensaría, ¿no? Es decir, voy colocando sobre la curva pues una especie como de hilo, y una vez que lo he logrado, lo extiendo sobre una regla y soy capaz de medir. Obviamente, ¿en qué unidades? Pues bueno, definimos que son unidades lineales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de matemáticas, no de física. Bien, ¿cómo le hago para sacar entonces esa longitud? Si te fijas, aquí tenemos una especie de partición que yo le hago a la curva mediante segmentos de recta. Si nos fijamos, podemos decir que la suma de estos segmentos de recta que están en color rojo, ¿verdad? La suma de estos segmentos de recta que están en rojo me van a dar una aproximación de lo que mide la curva, la cual está en azul, en la realidad. Entre más grande sea esa partición, el número de segmentos va a ser mayor, y obviamente voy a tener una mejor aproximación, de tal manera que cuando el número
de estos segmentos tiende a infinito, prácticamente su largo tiende a ser muy pequeñito, y entonces pues vamos a tener ya por definición el concepto de integral. Si te fijas, entonces yo lo que estoy viendo aquí es que puedo formar triángulos rectángulos, donde estos segmentos de recta vienen siendo las hipotenusas de los triángulos rectángulos. Los catetos pues van a ser la variación ya sea en X o la variación ya sea en Y, ¿verdad? Si te fijas entonces, esta integral nos representa la sumatoria de todos esos catetos. De todos esos catetos cuando el ancho de cada uno de ellos, es decir, tanto de delta X como delta Y como delta Z en caso de ser en R3, que obviamente sería delta X, delta Y y delta T y delta Z, pues dependerían de delta T. Entonces yo hago esa suma de esos catetos y obtengo la longitud de arco, ¿sí? De hecho, estas fórmulas ya las habías tú aplicado en tu curso de cálculo integral, cuando viste el tema de aplicaciones de la integral. Ahí se ve precisamente la longitud de arco. Pero si te fijas, aquí estoy definiendo yo este arco o esta curva como una función escalar, ¿vale? Bien, ahora, si te fijas entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que la longitud de arco la estoy definiendo como una integral definida de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la R' de t. ¿Por qué? Pues porque R' de t, que debe de estar por acá, no está, pero bueno, R' de t sería f' de t en i más g' de t en j más h' de t en k. Entonces, si te fijas, esto no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la R' de t, tal y como lo tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque la suma de los cuadrados de las componentes es la norma de R' de t, la norma o la longitud. Entonces, podemos definir que la longitud de arco es la integral definida de la norma de la función vectorial de A a B. ¿Sí? La longitud es la integral definida de la norma de la derivada de la función vectorial desde un valor A a un valor B. Muy bien. Estos son otros conceptos. Este concepto es importantísimo. Fíjate bien. Esta ya no se le llama L, como acá. De hecho, acá pues era L porque era longitud de arco. Pero a esto ya no le llamamos L, le llamamos S de t. Y esta S de t es lo que se llama o se conoce como función longitud de arco. Es decir, ya no va a ser un valor fijo. ¿Y por qué no es un valor fijo? Porque si te fijas, el límite superior de la integral, me voy a acercar más, el límite superior de la integral es variable, es t. O sea, yo voy de un valor inicial a, el cual es constante o fijo, y ese es el límite inferior o la cota inferior de la integral, y el límite superior o la cota superior pues es variable. Entonces, prácticamente aquí va a depender nada más del valor inicial, y el valor final yo lo pongo, ¿sí? O simple y sencillamente lo dejo como variable. Entonces, por eso se le llama función longitud de arco, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Pues porque tengo el límite superior es variable. Claro que aquí lo ponemos como límite superior, pero pudiera ser el inferior aplicando las propiedades de la integral. Y tenemos otro concepto importantísimo. Si yo derivo esta función longitud de arco con respecto al parámetro, obtengo que esto es igual a la norma de la derivada de la función vectorial. Esto está muy sencillito. De hecho, mira, ahorita lo voy a hacer, ahorita que pase al cuaderno, porque prácticamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo a esta fórmula. Entonces sí es importante que lo analicemos.
Y luego viene este tema importantísimo que se llama curvatura. Esto se está poniendo genial. Lástima que tengamos que estar trabajando de esta forma porque este tema te va a encantar, te va a gustar muchísimo. Muy interesante, vamos a analizarlo. Curvatura. Dice, una función paramétrica, una función vectorial R3, se dice que es suave en un intervalo I si su derivada es continua y es diferente de 0 en ese intervalo. Esto de curva suave, ¿sí?, tiene un significado muy importante y muy especial, y de hecho está muy relacionado con la derivabilidad de la función vectorial. Decimos que una curva es suave si, mira, por ejemplo, aquí tenemos esta curva. Decimos que una curva es suave si no experimenta cambios muy abruptos la derivada de la función vectorial en un intervalo. ¿Qué se entiende por cambios abruptos? Bueno, pues por ejemplo, cambios muy agudos, ¿verdad? Es decir, inmediatamente haya un cambio de signo, es decir, esa variación no sea gradual, sino que sea sumamente rápida, lo cual gráficamente se puede ver como por ejemplo en puntos agudos, muy agudos, pues ahí no va a ser suave. Si la curva no experimenta cambios abruptos, decimos que es suave. Si experimenta cambios muy abruptos, decimos que no es suave en ellos. Suave sería que no tuviera ese tipo de cambios. Si te fijas, este concepto de suavidad se refiere mucho al concepto de derivabilidad en el caso de las funciones escalares. Recuerda que en las funciones escalares nosotros decimos que una función es derivable si la derivada existe. Y prácticamente decir que la derivada existe es decir que la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda para un punto dado. ¿Sí? Entonces, si la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda, significa que no hay un cambio abrupto en la función escalar. Estamos hablando ahorita, te lo pongo como ejemplo para funciones escalares. ¿Sí? No hay cambios abruptos. Por ejemplo, una función escalar que no es derivable en un valor es, por ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto no es derivable en 0, porque su derivada por la derecha es más 1 y su derivada por la izquierda es menos 1. Y entonces en 0 hay un cambio muy abrupto, y por lo tanto no es derivable allí. Pues bien, algo muy parecido sucede con las funciones vectoriales. Si la función vectorial no experimenta cambios abruptos en un intervalo, decimos que es suave en dicho intervalo. Y esto es un concepto importantísimo. Ahora, vamos a ver qué dice aquí. Si C es una curva suave definida por la función vectorial R, diremos que el vector, definiendo que el vector unitario está dado por esto de aquí, e indica la dirección de la curva. Muy bien. Ok. Si recuerdas que ya habíamos dicho que las gráficas de las funciones vectoriales son curvas orientadas, ¿verdad? Eso sí lo recuerdas. La orientación de una curva de una función vectorial va a depender hacia la dirección de crecimiento del parámetro, es decir, el parámetro conforme va aumentando de valor, hacia dónde se dirige la función. Y una cosa muy importante, esas flechas que son, por ejemplo, aquí las que tenemos, bueno, no las tienen azul, pero las flechas que indican el sentido de la función vectorial o de la curva, tiene que ser el mismo que indiquen los vectores tangentes. Recuerda que estos vectores tangentes son las derivadas de la función vectorial. Bien, y aquí viene el concepto de curvatura. La curvatura de una curva se define por medio de esta operación. Esta letra es una letra griega que se llama kappa.
Entonces, la curvatura es la norma o la magnitud de la derivada del vector tangente con respecto a la derivada, perdón, sí, con respecto a la longitud de arco. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a empezarte a darte algunos tips importantísimos. ¿Con qué iniciamos? Bueno, nosotros hemos estado acostumbrados a derivar con respecto de t. ¿Quién es t? El parámetro. No esta t mayúscula negrita, este es el vector tangente. T es este cuate que tengo yo aquí, ¿verdad? El parámetro. Bien, yo todo lo he derivado con respecto del parámetro, pero aquí ya me mete ruido que tenga yo que derivar con respecto de S, es decir, que tenga que derivar con respecto a la longitud de arco. Pues, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí está el truco de todo esto. Si yo aplico la regla de la cadena, S dt en ds, si lo multiplico por ds en dt, me va a dar dt en dt. Es decir, la derivada del vector tangente con respecto de t va a ser igual a la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco por la derivada de la longitud de arco con respecto de t. Y entonces esta fórmula ya se me hace mucho más familiar porque estoy derivando con respecto de t. Ahora, ¿quién diablos es ds en dt? Bueno, pues ds en dt es lo que yo tengo acá. ds en dt es la norma de la derivada de la función vectorial, o la magnitud o la longitud de la derivada de la función vectorial. ¿Sí? Esta formulita es importante que siempre la recuerdes, la trates de memorizar. Y entonces si yo la sustituyo aquí, pues observa, me va a quedar que dt en dt es dt en ds por ds en dt. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que de esta fórmula, que prácticamente es la regla de la cadena, yo puedo darme cuenta que dt en ds, es decir, la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco, sería esto, que es la derivada del vector tangente con respecto de t, entre ds en dt. Es decir, esto. ¿Estás de acuerdo, no? dt en ds sería dt en dt sobre ds en dt. Ahorita si quieres lo hago a mano y te lo muestro para deducir algunas fórmulas. Luego entonces, si la curvatura es la norma de dt en ds, entonces va a ser la norma de dt en dt sobre ds en dt. ¿Y quién era dt en dt? Pues es la derivada del vector tangente con respecto de t entre la norma de ds en dt, que bueno, en este caso pues no sería norma, bueno, sería el valor absoluto, porque ds en dt no es un vector. Entonces sería la norma de la derivada de la función vectorial. Es decir, la curvatura es la magnitud de la derivada del vector tangente con respecto de t entre la norma de la derivada de la función vectorial o la longitud de la derivada de la función vectorial. Sí, esa es la curvatura. Ahora, ¿qué es la curvatura? Bueno, pues es un número, es un parámetro que nos indica qué tan cerrada o qué tan abierta está una curva. Vamos a compararlo, por ejemplo, con una línea recta y con una circunferencia. Una línea recta, pues prácticamente no tiene curvatura. En todos sus puntos no hay curvatura. Entonces, en todos sus puntos la curvatura es cero. Sin embargo, en el caso de una circunferencia, su curvatura existe para cualquiera de sus puntos que la constituyen. Más aún, esa curvatura siempre va a ser el mismo valor, va a ser constante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una parábola? Imagínatela. En el caso de una parábola, todos sus puntos tienen curvatura que no es cero. Sin embargo, en el vértice se da
la máxima curvatura de la parábola. Y conforme los puntos se van alejando del vértice, su curvatura tiende a hacerse cero, pero jamás lo va a hacer porque estamos hablando de una parábola. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Esto está bastante interesante. En el caso, por ejemplo, de una elipse, yo te pido que te lo imagines. Ya ves que tú eres bastante inquieto. Entonces, en el caso de una elipse, los extremos del semieje menor van a ser los puntos que tienen la mínima curvatura. Los extremos del eje menor. Mientras que los extremos del eje mayor van a ser los puntos que tienen la máxima curvatura de la elipse. Creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pues fíjate nada más qué interesante y qué bonito es esto. Bien. Ahora, la curvatura es un valor tan importante que no solamente lo vamos a definir con esta fórmula que acabamos de ver aquí, que viene siendo la norma de la derivada del vector tangente con respecto a v entre la norma de la derivada de la función vectorial, sino que hay otras que son equivalentes. Por ejemplo, tenemos esta, que es la norma del producto punto de la derivada de la función vectorial con su segunda derivada entre la norma de la derivada de la función vectorial al cubo. ¿Sí? Esas dos fórmulas son equivalentes. De hecho, aquí viene la demostración de esa fórmula. Y no es la única tampoco. Podemos utilizar esta. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esta? Pues esta la utilizamos cuando tenemos una función escalar. Si te fijas, estamos hablando de f de x, es decir, una función escalar. Si es una función escalar, podemos utilizar esta fórmula. ¿Y cuándo vamos a utilizar estas de acá? Bueno, pues cuando tengamos una función vectorial, ¿verdad? Pero ¿cuándo una y cuándo otra? Mira, por ejemplo, esta la vamos a utilizar cuando pues hayamos por algún motivo obtenido la segunda derivada, ¿verdad? Porque entonces ya contaríamos nosotros con ese valor y lo podríamos hacer. Si no, pues utilizaríamos esta de acá. Depende del problema. A ver si ahorita vemos algún ejercicio donde podamos complementar toda esta situación. Bien, y viene este tema que es muy padre, muy bonito. Tanto así que merece ponerle atención de forma separada. Entonces vamos a dejarle aquí para que empecemos a hacer ejercicios de longitud de arco, es decir, de toda esta parte que ya vimos, de longitud de arco y curvatura. Y esto, lo de los vectores normal, binormal y tangente, lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Bien, entonces, ¿estás preparado? Adelante.